esta ocasión les presentaré un video que intentará contestar la siguiente pregunta. ¿Qué era lo que le urgía al gobierno de Gabriel Boric que fuese discutido y votado en ambas ramas del Congreso Nacional justo antes de que finalizase su administración? Para ello, un buen ejercicio es revisar cuáles eran las urgencias legislativas impuestas la semana anterior a la finalización del gobierno y en qué quedaron tales proyectos de ley al 11 de marzo del 2026. En este video nos enfocaremos en aquellas ingresadas en la Cámara de Diputados y en una segunda parte repasaremos las impuestas en el Senado. Si investigamos en el sitio web de la Cámara de Diputados, nos podemos dar cuenta que la última vez que el gobierno de Gabriel Boric impulsó urgencias en esta corporación fue durante la sesión ordinaria del lunes 2 de marzo. En primer lugar, repasemos cuáles fueron los proyectos de ley calificados con discusión inmediata. En primer lugar estaba la creación del subsistema de inteligencia económica, proyecto de ley despachado a tercer trámite rumbo al Senado el jueves 5 de marzo del 2026. En segundo lugar estaba la modificación a diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. Esto fue despachado por la sala a tercer trámite rumbo al Senado el miércoles 4 de marzo del 2026. En tercer término estaba la regulación para prevenir y mitigar incendios forestales y otras materias que indica el boletín 16.335-14. Esto fue despachado rumbo al Senado el martes 3 de marzo del 2026, estando entonces en comisión mixta. En cuarto lugar, se impulsó la urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que pretende modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en medio rural. Esto se quedó en la Comisión de Agricultura sin siquiera ser votado en general. En quinto lugar estaba la creación de un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Esto fue despachado a promulgación el lunes 2 de marzo del 2026. Y en sexto lugar se aprobó y se despachó rumbo al Senado para su segundo trámite el proyecto de ley que establece un plan nacional de búsqueda de verdad y justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El ejecutivo de Boric ingresó urgencias calificadas de suma a las siguientes iniciativas. La primera, a la modificación de diversos cuerpos legales con el objeto de crear una nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile y modifica su estatuto del personal. Esto fue despachado a la Comisión de Hacienda por la Comisión de Seguridad Ciudadana. En segundo lugar, se pretendía la modernización del gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería. Esto no alcanzó a ser despachado por la Comisión de Minería y Energía. En tercer lugar, se pretendía la modificación a la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que indica el boletín 17.797-06. La Comisión de Gobierno Interior no alcanzó a despachar el proyecto que se estaba votando en particular. En cuarto término, el gobierno de Boric deseaba la creación de un nuevo juzgado de letras del trabajo en Santiago y el fortalecimiento de los juzgados de letras que indica el boletín 17.880-13. Esto se quedó en la Comisión de Hacienda para su votación en particular. En quinto lugar estaba el protocolo que enmienda el Tratado de Libre Comercio entre los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y la República de Chile, sus anexos apéndices
Avances y Notas, suscrito en Ginebra, Suiza, el 24 de junio de 2024. Esto fue despachado rumbo a la sala por la Comisión de Hacienda, encontrándose entonces el proyecto en estado de tabla. En sexto lugar estaba la modificación a diversos cuerpos legales para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles preventivos del consumo de alcohol y drogas a sus conductores. Esto fue despachado por la sala de la Cámara de Diputados rumbo al Senado el martes 3 de marzo del 2026 para su segundo trámite constitucional. En séptimo término se impulsó el proyecto sobre fomento a las artes de la visualidad. Ello fue despachado por la sala de la Cámara Baja rumbo al Senado para su segundo trámite constitucional el miércoles 4 de marzo del 2026. En octavo término estaba la imposición a los establecimientos comerciales que indica el boletín 9680-11 refundido con el boletín 11606-11 de entregar un servicio gratuito de agua potable ordinaria para el consumo de sus clientes. Esto quedó en la Comisión de Salud sin siquiera ser votado en general. Hay que decir que este asunto está en segundo trámite porque la cámara de origen del proyecto fue nuestro Senado. En noveno término, el gobierno quería la modificación del Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Esto fue aprobado en general por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En décimo término, el gobierno de Boric deseaba la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones para permitir la creación de radios públicas nacionales y ampliar el espectro radioeléctrico. Esto quedó en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones sin ser votado siquiera en general. Y en último lugar, en el caso de los proyectos con urgencia suma, estaba la modificación al Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico. Esto se quedó en la Comisión de Salud votándose en particular. Y por último, pero no menos importante, las siguientes fueron las iniciativas que el gobierno de Gabriel Boric impuso durante su última semana de gobierno con la calificación de urgencia simple. En primer término estaba la creación de la Comisión de Comercio Estratégico y la regulación de la exportación de material de uso dual y de defensa, entre otras materias que indica el boletín 14.773-2. Esto continuó en la Comisión de Hacienda para votaciones en particular. En segundo lugar estaba el establecimiento de un nuevo Código Penal que se quedó en la Comisión de Constitución para votaciones en particular. En tercer término estaba la dictación de normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, que también se quedó en la Comisión de Hacienda para votaciones en particular. En cuarto término estaba el mejoramiento de la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor y el establecimiento de otras modificaciones que indica el boletín 16.271-03. En la Comisión de Hacienda continúa para votaciones en particular. En quinto término está el establecimiento de una nueva Ley General de Pesca que continuó en tal comisión para votaciones en particular. En séptimo término estaba la introducción de beneficios tributarios a la clase media compensados mediante la tributación que indica el boletín 17.725-05. También existía reducción de exenciones y modificaciones a otras disposiciones que quedó en la Comisión de Hacienda sin siquiera ser votado en general. En octavo lugar estaba la denominada como regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica el boletín 17.564-11. Ello quedó simplemente aprobado en general por la Comisión de Salud. En octavo término se encontraba la regulación para la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen o cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial. Ello se quedó en la Comisión de Futuro para votaciones en particular. En noveno lugar se encontraba la modificación a la Ley 20.418 para promover una educación sexual integral en el sistema
sistema escolar en prevención del abuso sexual infantil. Esto se quedó en la Comisión de Educación para votaciones en particular. En décimo término también se quedó, en este caso en la Comisión de Hacienda, la modificación que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para extender su aplicación a los casos que indica el boletín 16.593-06 y aumentar las sanciones por incumplimiento. En undécimo término está la modificación a la ley 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica el boletín 17.237-13 que quedó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sin siquiera ser votado en general. Y en último término está la modificación a la ley sobre fomento de la música chilena en materia de autorización de eventos masivos. Ello se quedó sin ser votado en general en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. Y a todo esto, durante el jueves 5 de marzo del 2026, el gobierno de Boric impuso la urgencia suma para el proyecto que modifica el Código del Trabajo en lo tocante a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual que indica el boletín 18.016-13. Esto fue despachado a la sala y se encuentra en estado de tabla. Esta información se las presento porque uno tiende a creer que durante el gobierno de José Antonio Kast muchas de estas iniciativas no verán la luz, pero en 4 años más, ¿quién vio el mañana? Cuando veamos esto mismo en nuestro Senado, va a ser un video más largo porque son más temas, y a pesar de que por ley estas urgencias caducaron cuando asumió el gobierno de José Antonio Kast, por lo cual quedaron en la historia con pocos efectos legales prácticos, es interesante que tengamos una noción de estos asuntos porque así pudiésemos sacar buenas conclusiones. En la primera parte les presenté aquellos temas que se quedaron en nuestra Cámara de Diputados y en este video les mencionaré cuáles fueron aquellos que se quedaron en el Senado. Para ello tenemos que tener presente las urgencias legislativas que presentó el gobierno de Gabriel Boric en las sesiones de sala del martes 3 y miércoles 4 de marzo de este 2026. Y también les consignaré en qué trámite quedaron cada uno de los proyectos de ley que les mencionaré a continuación, siendo tantos que se los presentaré en más de un video. Partamos por aquellos cuya urgencia fue calificada de discusión inmediata en la sesión ordinaria del martes 3 de marzo del 2026. En primer lugar, tenemos el que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Este es el conocido como Proyecto de Ley FES para el financiamiento de la educación superior. Esto se quedó en segundo trámite constitucional en la Comisión de Educación para su primer informe. Aquí hay que decir que, a diferencia de lo que ocurre en nuestra Cámara de Diputados, generalmente, sin importar las urgencias impuestas por el gobierno de turno, en la Cámara Alta se debaten 2 veces los proyectos, es decir, se votan al menos 2 informes, pero ello puede variar dependiendo de los acuerdos que lleguen los senadores. En segundo lugar, se encuentra el que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes que indica el boletín 14.782-13 en las condiciones que se establecen allí, modificando el Código del Trabajo para tales efectos y creando un fondo solidario de sala cuna. Esto se quedó en primer trámite constitucional en la Comisión de Educación para un segundo informe, es decir, ya fue aprobada la denominada como idea de legislar o en general por la sala, pero aún le faltan muchos pasos para que se transforme en ley de la República
República, incluyendo por ejemplo ser visto por la Cámara de Diputados. En tercer término está el proyecto que modifica la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Durante la semana que comenzó el lunes 2 de marzo, este proyecto fue despachado rumbo a la Cámara de Diputados, que deberá evaluar las modificaciones incorporadas en el conocido como tercer trámite. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de ley que armoniza la ley, valga la redundancia, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica diversos cuerpos legales en relación a la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Hay partes de este proyecto que deberán ser vistas por una comisión mixta, es decir, esta instancia aún no ha evacuado ningún informe al respecto, que deberá ser evaluado por ambas ramas del Congreso Nacional en su debido momento. En quinto término tenemos el proyecto sobre reactivación del turismo y de fomento a la industria audiovisual. Esto se quedó en segundo trámite constitucional en la sala para votación en particular, es decir, como se dice en la jerga, está en estado de tabla. Si es respaldado, iría a tercer trámite rumbo a la Cámara de Diputados. En sexto término tenemos el proyecto denominado como de muerte digna y cuidados paliativos. Esto está en segundo trámite constitucional y la sala lo debe votar en general, es decir, de ser aprobada la conocida como idea de legislar, volverá a comisiones para ser objeto de indicaciones y se dé su discusión en particular. En relación a este proyecto no llegaron a un acuerdo para que se viera tanto en general como en particular a la vez para evitar un segundo paso por comisiones. He allí la diferencia con la Cámara de Diputados. En el caso de que el gobierno, sea cual este sea, le impone urgencia a un proyecto de ley, en la Cámara se debe votar tanto en general como en particular a la vez, y así se evita el segundo paso por comisiones. En séptimo término tenemos el proyecto que modifica las leyes que indica los boletines refundidos que aparecen en la pantalla para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. Esto quedó en segundo trámite constitucional en la sala para votación en particular. En octavo término tenemos el proyecto de acuerdo que aprueba el, valga la redundancia, acuerdo entre el gobierno de la República de Chile y el de la República de Costa Rica sobre coproducción audiovisual, suscrito en Santiago, República de Chile, el 12 de octubre de 2023 y en San José, República de Costa Rica, el 13 de octubre del mismo año. Esto se encuentra en segundo trámite constitucional en la sala para votación en general y en particular a la vez. Habitualmente en este tipo de proyectos, que son los relacionados a temas internacionales, muy rara vez vuelven a comisiones para ser objeto de indicaciones. Y también lo que ocurre muchas veces es que la sala del Senado lo aprueba en los mismos términos por los cuales lo hizo la de diputados y viceversa. Es del tenor de apruebo o rechazo, lo que proviene del ejecutivo de turno, nada más. Posteriormente podemos ver aquellos proyectos de ley que fueron calificados con urgencia suma. Son tantos que intentaré ir rápido. En primer lugar tenemos aquel que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal. Esto está en primer trámite en la Comisión de Constitución para primer informe. En segundo lugar tenemos el establecimiento de un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, el conocido como SIGES. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda para segundo informe. En tercer término tenemos la regulación para la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Derechos Humanos para nuevo primer informe. En cuarto lugar tenemos el proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización. Esto está en tercer trámite en la sala para votaciones. En quinto término tenemos el proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, fortalece al Fondo Nacional de Salud, el conocido como FONASA, y crea el Servicio Nacional de Salud Digital. Otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile, el conocido como ISP, y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, la conocida como Senabast, y modifica normas
plataformas que indica el boletín 17.375-11. Esto está en primer trámite en la Comisión de Hacienda para segundo informe. En sexto lugar está el proyecto que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica los cuerpos legales que indica el boletín 17.879-25. Esto está en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública para su primer informe. En séptimo término tenemos la modificación a la Ley de Tránsito para tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para primer informe. En octavo término tenemos la modificación a la Ley General de Bancos con el objeto de establecer una excepción al secreto y reserva bancaria respecto de las autoridades que indican los boletines refundidos que aparecen en la pantalla. Esto está en primer trámite en la Comisión de Seguridad Pública para su primer informe. En noveno lugar tenemos el proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Esto está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía para su segundo informe. En décimo término tenemos el establecimiento del reconocimiento, calificación y reparación cuando corresponda de víctimas de violencia del conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Esto está en primer trámite constitucional en la Comisión de Derechos Humanos para su primer informe. En undécimo término tenemos el proyecto que pretende optimizar el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, modificando la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Salud para su primer informe. En duodécimo término tenemos el proyecto que autoriza construir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte. Esto está en segundo trámite constitucional en la sala para votación en general. En decimotercer término tenemos el proyecto que tipifica y sanciona la violencia digital. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Constitución para su segundo informe. En decimocuarto término tenemos el proyecto que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Constitución para su segundo informe. En decimoquinto término tenemos el proyecto que modifica la Ley de Tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos. Esto está en segundo trámite en la sala para votación en particular. En decimosexto lugar tenemos la modificación a diversos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Gobierno para su segundo informe. En decimoséptimo término tenemos la modificación a la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda para su segundo informe. En decimoctavo lugar tenemos la modificación a la ley en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en general. En decimonoveno término tenemos la protección de la infraestructura crítica del país. Esto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Defensa para su segundo informe. En vigésimo término tenemos el proyecto que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Gobierno para su segundo informe. En vigésimo primer término tenemos la modificación a la Ley de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Cultura para su segundo informe. En vigésimo segundo término tenemos la modificación a la Ley sobre fortalecimiento de la regionalización del país para denominar a la región de Coquimbo como región de Coquimbo de Gabriela Mistral. Esto está en primer trámite en la Comisión de Gobierno para su primer informe. En vigésimo tercer término tenemos la modificación a la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor. Esto está en segundo trámite en la sala para votación en general. En vigésimo cuarto lugar
lugar tenemos la modificación a diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Esto está en primer trámite en la sala para votación en particular. En 25º término tenemos el proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y regula otras materias que indica el boletín 16.553-12. Esto se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Medio Ambiente para su segundo informe. En 26º término está la modificación a la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales en materias que indica el boletín 16.072-6. Esto se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Gobierno para su segundo informe. En 27º lugar tenemos la modificación a la Ley de Tránsito para obligar a identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano. Esto se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Transportes para su primer informe. En 28º término tenemos la modificación a la ley para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Esto se encuentra en segundo trámite en la sala para votación en general. En 29º término tenemos el proyecto que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa, terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional. Esto está en segundo trámite en la sala para votación en particular. En 30º término tenemos el proyecto que establece la Ley Integral de Salud Mental y modifica los cuerpos legales que indica el boletín 17.003-11. Esto está en segundo trámite en comisiones para votación en particular. En 31º lugar tenemos el proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica las normas que indica el boletín 17.397-11. Esto está en segundo trámite en comisiones para votación en particular. En 32º término tenemos el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en particular. En 33º lugar está la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Constitución para su segundo informe. En 34º término tenemos la modificación a diversos cuerpos legales para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de carabineros. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. En 35º término tenemos la modificación a diversos textos legales que indica el boletín 17.287-14 para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación. Esto se encuentra en segundo trámite en la sala para su votación en particular. En 36º término tenemos la modificación a la Carta Fundamental para reconocer el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema electoral. Ello está en primer trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. En 37º término tenemos el proyecto que promueve, protege y garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile. Esto está en primer trámite en la sala para votación en particular. En 38º lugar tenemos la modernización de las plantas de personal de la Subsecretaría de Evaluación Social, de la Subsecretaría de Servicios Sociales y de la Subsecretaría de la Niñez. Esto está en primer trámite en la sala para votación en general. En 39º término tenemos la modificación a diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta. Esto está en primer trámite en la Comisión de Hacienda para su segundo informe. En 40º término tenemos la modificación a la ley que crea tribunales de familia y otros cuerpos legales, adecuándolos a la ley sobre garantías
y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia y deroga la ley de menores. Esto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. En 41º lugar tenemos el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Gobierno para su primer informe. En 42º término tenemos la modificación a la Ley de Tránsito en materia de requisitos exigibles para la renovación de licencias de conductor profesional A1 obtenidas antes del 8 de marzo de 1997. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Transportes para su primer informe. En 43º término tenemos la modificación a la Ley 20.998 con el propósito de modernizar y fortalecer el régimen jurídico aplicable a los servicios sanitarios rurales. Esto está en primer trámite en la sala para votación en general. En 44º término tenemos la modificación al decreto ley sobre normas de adquisición, administración y disposición de bienes del Estado con el objeto de que se informe sobre la situación de los bienes destinados que se indican en el boletín 15.346-12. Esto está en primer trámite en la Comisión de Defensa para su primer informe. En 45º término tenemos la modernización del mismo decreto del proyecto anterior. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Medio Ambiente para su primer informe. En 46º término tenemos el proyecto que prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de colonias o asentamientos en territorios ocupados considerados ilegales de acuerdo con las normas del derecho internacional y sanciona su infracción. Esto está en primer trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. En 47º término tenemos la modificación al decreto ley 1757 de 1977 para facilitar el acceso a los beneficios establecidos para bomberos que sufren accidentes o contraen enfermedades en actos de servicio y actividades relacionadas e incorpora la cobertura de salud mental. Esto está en segundo trámite en comisiones para votación en particular. En 48º término tenemos el proyecto sobre arbolado urbano e infraestructura verde. Esto está en primer trámite en la sala para votación en particular. En 49º término tenemos el establecimiento y regulación de determinados derechos de autor en materia de propiedad intelectual respecto de los artistas y creadores de obras visuales de imagen fija, obras de arte gráficas y plásticas. Esto está en segundo trámite en la sala para votación en particular. En 50º término tenemos la modificación al Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. En 51º término tenemos la regulación de las modalidades de financiamiento de los sitios de memoria y modifica la ley sobre monumentos nacionales del modo que indica el boletín 17.852-17. Esto está en primer trámite en la Comisión de Derechos Humanos para su primer informe. En penúltimo término tenemos la ley que crea una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo, conocido como AFIDE, y autoriza la participación en fondos de fondos. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en general. Y el último proyecto de ley con urgencia suma, establecida el martes 3 de marzo de 2026, fue en el proyecto que reemplaza el artículo 5 bis del decreto 3500 de 1980. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en general. Y la última vez que el gobierno de Gabriel Boric impuso suma urgencia a proyectos de ley quedó plasmado en la sesión de sala
del miércoles 4 de marzo. Esto fue más bien simbólico porque posterior a tal día no existieron sesiones donde se trataran iniciativas en esta corporación, pero de todos modos se las consigno. En primer término tenemos el proyecto que dicta normas sobre transferencia tecnológica y conocimiento. Esto se encuentra en segundo trámite en la sala para su votación en particular. En segundo lugar tenemos el establecimiento para el personal de Gendarmería de Chile de la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio en conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención en los conflictos de interés. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en particular. Y el último proyecto fue aquel que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Esto se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. Los siguientes proyectos de ley fueron calificados con urgencia simple durante la sesión ordinaria del martes 3 de marzo de este 2026. En primer término tenemos la modificación al Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. Esta es la conocida como Ley de Fármacos 2. Se encuentra en comisión mixta sin informe. En segundo lugar tenemos el proyecto que modifica y fortalece la ley que establece medidas contra la discriminación. Esta es la conocida como Ley Zamudio 2, que está en comisión mixta sin informe. En tercer término tenemos la ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda para su primer informe. En cuarto término tenemos el proyecto que modifica la ley sobre bases generales del medio ambiente para reconocer expresamente al olor como agente contaminante. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda para su primer informe. En quinto lugar tenemos el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. En sexto término tenemos la modificación al Decreto Ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales para autorizar la destinación temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad pública. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Gobierno para su primer informe. En séptimo término tenemos el proyecto que amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. Esto está en segundo trámite en la sala para su votación en particular. En octavo término tenemos el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. Esto está en primer trámite en la Comisión de Hacienda para su segundo informe. En noveno término tenemos el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la representación igualitaria entre hombres y mujeres en las elecciones populares de órganos colegiados. Esto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Gobierno para su primer informe. En décimo lugar tenemos la iniciativa que modifica la Ley 21.020 para perfeccionar el sistema de identificación y registro de mascotas o animales de compañía. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Salud para su primer informe. En undécimo término tenemos la modificación al Código Penal con el objeto de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en los casos que indican los boletines refundidos que aparecen en la pantalla cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. En duodécimo término está el proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal e incorporar su implementación
prescriptibilidad. Esto se encuentra en primer trámite en la sala para su votación en general. En 13º término tenemos el proyecto que modifica el Código Penal para considerar como circunstancia agravante el ingreso clandestino al país. Esto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución para su primer informe. En 14º término tenemos el proyecto que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Educación para su segundo informe. En 15º término tenemos el proyecto que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basada en conocimiento y modifica la ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en los términos que indica el boletín 16.441-19. Esto se encuentra en primer trámite en la Comisión de Futuro para su segundo informe. En 16º término tenemos el proyecto que tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas. Esto se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Cultura para su primer informe. En 17º término tenemos el proyecto que crea una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda para su segundo informe. En 18º término tenemos el proyecto que modifica normas relativas al autocontrol en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Obras Públicas para su primer informe. En 19º término tenemos el proyecto que modifica la ley de subvención del Estado a establecimientos educacionales en cuanto al proceso de admisión escolar. Esto está en primer trámite en la sala para su votación en particular. En 20º término tenemos la iniciativa que modifica el decreto ley 3500 de 1980 en materia de seguro de invalidez y sobrevivencia. Esto está en primer trámite en la Comisión de Hacienda para su primer informe. En 21º término tenemos el establecimiento de incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda para su primer informe. En 22º término tenemos el establecimiento de beneficios para personas mayores respecto del impuesto territorial. Modifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces. Esto está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda para su primer informe. Y en último lugar está el proyecto que regula la reutilización de aguas residuales tratadas provenientes de emisarios submarinos. Esto se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Recursos Hídricos para su primer informe. Durante su última semana de gobierno, Gabriel Boric impulsó en la Cámara de Diputados 30 urgencias legislativas, a 30 proyectos, claro está. De ellas, 6 fueron de discusión inmediata, 12 de urgencia suma y 12 de urgencia simple, mientras que en el Senado impulsó 77 urgencias. De ellas, 8 fueron de discusión inmediata, 56 de suma y 23 de simple. Es decir, el expresidente pretendía que se discutiesen 107 proyectos de ley. Obviamente, no todos ellos en las salas de ambas ramas de nuestro Congreso Nacional, pero esa es una suerte de falencia que tiene la ley de urgencias, que se las he consignado en otros videos, en el sentido de que no existe una suerte de restricción al presidente de turno para presentarlas y que también el no cumplimiento de ellas por parte de los parlamentarios no posee ningún efecto legal. Si bien es cierto que por los reglamentos de ambas ramas del Congreso las urgencias ayudan a que se discutan las leyes más rápido, ello no obsta a que finalmente las presidencias tanto de las comisiones como de la mesa junto a los comités parlamentarios sean quienes decidan cuáles son los temas que se discuten cada semana en el Congreso. Para terminar de mencionarles lo que aparece en la pantalla, aquí podemos
podemos ver que 14 proyectos fueron declarados con la urgencia de discusión inmediata por el Ejecutivo, 68 tuvieron urgencia suma y 25 urgencia simple. Esto se los presento para que al final cada quien saque sus propias conclusiones. De hecho, en un video anterior les hablé también de cómo, sobre todo en el Senado, el gobierno de Boric intentó poner múltiples urgencias para realizar una suerte de punto político. Lo que ellos deseaban era que finalmente se produjese una presión por parte de la opinión pública para que el Senado discuta las iniciativas que ellos querían, pero finalmente esto pienso que resultó ser contraproducente, porque para darles una suerte de conclusión a esta serie y que ojalá los próximos gobiernos no cometan este mismo error, si todo es urgente, al final nada lo es. Y esto se los menciono más allá que durante el gobierno de Boric la mayoría en la Cámara Alta fue de la oposición, porque inclusive en la Cámara Baja, donde eran más benévolos con esta administración, hubo proyectos que eran por ellos considerados como emblemáticos que en algunos casos fueron rechazados y en otros ni siquiera llegaron a la discusión en la sala, requiriendo meramente de la voluntad oficialista y de sus aliados en tal corporación. Varios ejemplos se los presenté en los videos de esta serie. Para más temas relacionados con ambas ramas de nuestro Congreso Nacional, les recomiendo un nuevo canal llamado Estado de Tabla. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.